enseñanza del día de hoy en Génesis capítulo número 46. Para aquellos que estamos así domingo a domingo en la secuencia de estudio de este precioso libro, sabrán muy bien que en Génesis 45 José se dio a conocer a cada uno de sus hermanos. Y más allá de ese reconocimiento por parte de cada uno de los hermanos, es decir, de los hijos de Jacob, o lo que es igual Israel, ahora José hace una invitación a sus hermanos para que su padre, el cual se encuentra en ese lugar llamado Beerseba, pueda ingresar, pueda descender hacia el territorio de Egipto. Un territorio, por cierto, sí, del cual Dios a todos los patriarcas, es decir, ya desde los tiempos de Abraham, les decía que no descendieran, porque sí, en ese lugar la idolatría habría así de pronto de contaminar así las promesas de Dios en los corazones de los patriarcas. Ahora bien, si vamos por favor y acompáñeme, ¿sí?, al texto bíblico de Génesis 45, nos dice la escritura lo siguiente, en el versículo número 25: y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron, dice ahí, las nuevas diciendo: José vive aún, y él es el Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, ¿sí?, porque no les creía. Verso número 27: y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, o lo que es igual Jacob, sí, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Hasta ahí las inquietudes y las interrogantes de este hombre llamado Jacob o Israel. Se le da la noticia de que descienda, de que su hijo está con vida. Pero recuerde, la escritura dice en el versículo número 26, en la parte final: pero Jacob mismo no le creía a sus hijos, porque ellos habían, diríamos así, disfrutado de una mala fama. Sí, esto entre comillas, de disfrutar. Ellos no tenían credibilidad para poder ser, ¿sí?, en este caso, diríamos, tomados en consideración a la hora de recibir una noticia tan importante. Ya le habían mentido a su padre en ocasiones anteriores, y Jacob pensaba que se burlaban de él. Ahora bien, cuando vamos al capítulo 46, ya en sí mismo, la invitación, mi amado hermano, era de que el pueblo de Jacob, todos ellos habitaran en la tierra de Gosén, muy cercano también, cerca del río, o en una de las áreas del río Nilo. Todo esto, mi querido hermano, ya era propiedad o pertenecía al territorio de los egipcios. El camino era bastante largo, tenían que atravesar todo un desierto, el desierto de Shur, un desierto que más adelante, después de 400 años, será la olla donde se reciba al pueblo de Israel, sí, cuando ellos escapen de Egipto. Y ahí el pueblo fue probado durante 40 años. Mi querido hermano, Jacob tenía que trasladarse desde un punto muy lejano de Beerseba, cerca del Mar Muerto, sí, diríamos cercanías de Jerusalén, hacia la tierra de Gosén. Recordemos, mi querido hermano, que Jacob para aquel entonces ya era un anciano. La escritura más adelante nos va a decir que tenía ya una edad de cerca de 130 años de edad. Pero vayamos al texto. Si Jacob tenía en sí mismo temor de descender a Egipto, ya que Dios había también privado a otros patriarcas de que lo hagan, tanto a Abraham como también al mismo Isaac. En el capítulo 46, verso 1, leamos por favor de qué manera ahora se va a conducir este hombre. Salió, dice la escritura, Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba. Y ofreció, dice ahí, en ese lugar, ¿qué cosa?
sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y obviamente está implícito que todo aquello que él hizo en ese lugar lo hizo para invocar, ¿sí?, a Dios y recibir de parte de Dios una respuesta si verdaderamente le convenía o no descender a un lugar donde ya, sí, no estaba, por así decirlo, la misericordia de Dios, que era en Egipto. Pero recordemos que Jacob no sabía de qué manera Dios se había glorificado a través de la vida de José en ese lugar. Verso número 2. ¿Qué sucedió cuando invoca Jacob al Dios de su padre? Verso número 2. Algo sucedió en aquella misma noche. Dice el verso 2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche. Y le dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Mi querido hermano, desde que Dios le habló a Jacob hasta este tiempo del cual ahora ya él sale del territorio, muchos años habían pasado sin que Jacob hubiese escuchado la voz de Dios. Mi querido hermano, hace mucho tiempo me imagino que Jacob debió haber anhelado escuchar la voz de Dios, pero Dios guardaba silencio. Mire que Jacob recibió muchos males luego de que lo engañaron sus propios hijos al vender a su hijo, y Dios durante toda esa etapa permaneció en silencio. Dios nunca le dijo a Jacob: mira que tus hijos han hecho mal con tu hijo aquel que amas, es decir, con José. Dios guardó un silencio, sí, absoluto, pero al mismo tiempo soberano. Mi amado hermano, muchas veces Dios en etapas de nuestra vida se mantiene en silencio, con el único propósito de poder ver en nosotros la reacción que podríamos tener frente a las circunstancias o a las dificultades de nuestra vida. Dios estará siempre atento, mi querido hermano, para saber de qué manera actuamos, y qué medidas tomamos en Él, cuando las cosas no van tan bien. Mi amado hermano, la Escritura nos dice en el verso número 3 que lo primero que Dios hace en esa revelación nocturna que tiene Jacob es presentarse primeramente como lo que él es. ¿Qué le dice en el verso número 3? Léalo por favor conmigo. Yo soy, le dice, Dios. Sí, esto es muy importante. Si yo soy Dios, algo se anunciaba también el domingo anterior. ¿Por qué se presenta de esta manera? Porque si algo había en Egipto, eran dioses. Sí, eran muchos dioses, pero dioses que no eran Dios. Eran dioses simplemente paganos, hechos por la mano del hombre. Y Dios tiene en poco, mi querido hermano, a todo lo que no es Dios, pero que se hace pasar por Dios. Si me acompaña brevemente, vayamos por favor dentro de los profetas, veamos con respecto a la idolatría, simplemente como una referencia. En el libro de Isaías, en el capítulo número 44, libro de Isaías, capítulo número 44, Dios nos dice en ese texto bíblico, versículo número 9. Voy a leer simplemente dos referencias, del verso 9 al verso número 11. ¿Ya lo encontró? Del verso 9 al verso número 11. Los formadores, dice ahí, de imágenes, los formadores o los labradores de imágenes de talla, porque antiguamente la madera era uno de los recursos principales para hacer ídolos. Todos ellos, dice la Escritura, ¿cómo los cataloga Dios a los ídolos? Todos ellos son vanidad, es decir, que no tienen valor alguno. Verso número 9. Y lo más precioso de ellos, es decir, diríamos lo más laborioso y lo más espléndido de esos dioses hechos con las manos del hombre, dice ahí también, ¿qué cosa? Nada es, dice ahí, útil.
y ellos mismos, es decir, quienes lo hacen, son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Verso 11. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices, es decir, los que los crean, mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Ahora, vayamos rápidamente a Salmos 115. Sí, Salmos capítulo número 115. Y veamos en definitiva, para cerrar este asunto, qué nos dice de manera adicional la Escritura. Salmos capítulo número 115. Verso 3, sí, al versículo 8. Salmo 115, verso 3 al verso número 8. Nuestro Dios, ¿dónde está? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, pero ¿qué pasa? Mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Sí, si un texto, mi amado hermano, para poder, diríamos, ilustrar a los que adoran ídolos, es el Salmo 115, para que ellos puedan entender lo vano que resulta confiar en algo que no es el verdadero Dios. Ahora, Dios se le presenta a Jacob como eso, como el verdadero Dios. Porque recuerde que habría de descender Jacob a Egipto. Y yo había mencionado en la clase anterior que en Egipto casi todo era Dios. Una vaca era sagrada, no podía ser básicamente, en este caso sacrificada, sino bajo ciertos parámetros. Los ríos eran dioses, las águilas eran dioses, las serpientes eran dioses, el pelícano era un dios, el sol era un dios, el gran río Nilo también era dios. Si algo había en Egipto, eran dioses por doquier. ¿Sí? Y en ese sentido, si Dios quiso que Jacob estuviese claro de que él servía al verdadero Dios. Génesis 46, versículo 3. Dice el Señor, dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. Y le va la mano con la intriga que tenía Jacob. No temas, le dice, descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Lea por favor el verso número 4. Qué importante, mi amado hermano, es ver cómo Dios guía la vida de este hombre, como también debería de guiar nuestras propias vidas. Mira lo que dice: yo descenderé contigo, ¿a dónde? A Egipto, y yo también te haré volver. Sí, es decir, yo te introduzco en esta tierra, pero yo también te voy a sacar. Pero he ahí el detalle. Sí, Dios estaba probando el caminar de este hombre. Si Jacob simplemente hubiese tomado el consejo de otros hombres, así sea su hijo, bien pudo haber encontrado mal en vez de bien. Mi amado hermano, si algo debe de conducir la vida de un cristiano, es nuestro Dios, es el Espíritu Santo. No podemos hacer lo que bien nos pareciere, así a otros le hayan ido bien.
Yo me recuerdo en nuestro propio país, sí, allá por los años, diríamos, bueno, hace unos 15 a 20 años atrás, cómo la gente, por el adebacle económico que sufrimos, sí, la gente migró fuera del país, sí, a muchos lugares. Muchos se fueron a España, otros se fueron a Italia, otros se fueron, sí, a las ciudades del norte. Es decir, sí, migraron de este país. Y la gran mayoría que salió de este país, mi querido hermano, sí, no salió bajo los parámetros, en este caso, de la palabra de Dios. Y digo esto porque muchos cristianos migraron de aquí. Muchos cristianos se fueron a España, se fueron, mi querido hermano, a Europa, se fueron, como le he mencionado, a Norteamérica, y trataron de establecer para ellos mejores, diríamos así, mejores futuros para su familia. Pero, mi querido hermano, no lo hicieron bajo la estricta soberanía de Dios en su vida. Hoy por hoy, muchos de esos hogares están destruidos. Hoy por hoy, mi querido hermano, muchas familias ya no tienen a su padre, ya no tienen a su madre. Los hijos han crecido sin sus progenitores, ahora hacen lo que les da la gana. Hogares destruidos, familias destruidas, hijos que no conocen a sus padres, deudas que no se pueden pagar porque se fueron, mi querido hermano, endeudados hasta el cuello, hipotecaron casas, vendieron lo poco que tenían, sí, y se quedaron en la bancarrota. Pero eso sucede, mi amado hermano, cuando el hombre trata de hacer de su vida su propio caminar y no la pone en las manos del Señor. Sí, aquellos que se quedaron, si bien es cierto, pasaron una dura etapa, no por ello no se han muerto de hambre. Mi querido hermano, yo a veces lo veo medio de manera inconsciente, lo veo así como una locura. Gente se fue prestando 10,000, 15,000, 20,000 dólares. Yo pregunto, con ese dinero no se pudieron haber puesto algo dentro de su propio país. Porque a la verdad, esa cantidad de dinero allá afuera no es nada. Porque el estándar de vida ya es sumamente alto, es caro. Si usted aquí se queja por un arriendo de 100, 200 dólares, allá tiene que pagar 500, 700, 800 por un cuarto. Sí me está entendiendo. Sino que la gente sí no se pone a pensar, no se pone a meditar, que no es con nuestras manos ni nuestras fuerzas, es con las fuerzas del Señor que el pueblo se sostiene día a día. Porque mi querido hermano, recuerdo un texto que yo trillo mucho desde el altar, ¿sí? No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El Dios de España es el Dios de Ecuador, y aquí también hay bendiciones de Dios. Aleluya. La Escritura nos dice, mis santos hermanos, que ahora Dios guiaba los pasos de este hombre llamado Jacob. Sí, ahora con esa, diríamos, seguridad, porque ¿qué le había dicho Dios? Verso número 4, yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Es decir, vas a ir, pero también vas a regresar. Y la mano de José, de tu hijo, sí, de aquel que obviamente estaba perdido según lo que se le había mencionado, él va a cerrar tus ojos. Es decir, él va a estar contigo hasta el último día, sí, de tu vida. Y comienza, mi querido hermano, sí, una larga caminata. Sí, este varón se encuentra en Berseba, sí, cercano en ese entonces a una Jerusalén que todavía no existía en sí mismo como nación, sí. Pero sí, este hombre emprende todo este caminar ya de aproximadamente 130 años y se dirige a la región de Gosén, donde Jacob había sido informado que ahí lo habría de recibir su hijo José. Bien, versículo número 5. ¿Qué nos declara la Escritura? Y se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel. ¿A quién? Cuando dice que lo tomaron es porque lo ayudaron, sí, ya que él tenía avanzada edad. Y dice ahí los hijos, sí, lo tomaron a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y emprendieron el largo viaje hacia
sí, hacia Egipto. Pero recuerden, ahora Jacob iba seguro y confiado. Amén, porque Dios estaba con él. Versículo número 7. Perdón, versículo número 6. Tomaron también sus ganados, sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Verso 7, léalo por favor. A toda su descendencia dice que la llevaron, sí, a Egipto consigo. Y querido hermano, y cada uno de ellos comenzaron, sí, esa gran migración. Todo lo que Dios había mencionado, recuerde esto también que es importante, a Abraham, de que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, todavía no estaba en vigencia. Si bien es cierto, se habían multiplicado, pero el tamaño era muy reducido en comparación a la promesa que Dios le había dado a Abraham. Sí, ahora dice en el versículo número 8: y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Y aquí el Señor va a dar un detalle, sí, de la genealogía, sí, que en este caso que se registra en la Escritura, refiriéndose ya a los descendientes de los hijos de Jacob. Ahora, para aquellos que han podido hacer un estudio consecutivo, sabrán bien que de Abraham salieron, sí, varios hijos. El primero de ellos, Ismael, el cual obtuvo con su sierva Agar. Amén. ¿Sí? Luego de Sara, su mujer, obtuvo, sí, el hijo de la promesa, Isaac. Cuando murió su mujer, Abraham se volvió a unir, sí, con otra mujer llamada Setura. Con ella tuvo muchos hijos. Amén. Pero de acuerdo a la línea patriarcal, sí, a la línea de la promesa, sí, se sigue el estudio por medio de la vida de Isaac. Isaac tuvo dos hijos. ¿A quién? A Esaú y también a Jacob, que es del personaje que estamos hablando. Recordando que Esaú fue el primogénito, pero después le vendió a Jacob la primogenitura. Amén. Y de Jacob, sí, tuvo, mi amado hermano, 12 hijos en 4 mujeres. Amén. Sí, 2 que fueron, obviamente, sí, de las cuales obtuvo matrimonio, y 2 fueron, sí, las siervas, sí, en este caso, de cada una de las esposas. En este caso, sí, la primera esposa fue Lea, de la cual tuvo a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Estos son los primeros, sí, hijos que tuvo, sí, Jacob. Luego, sí, de Silpa, que era sierva de Lea, obtuvo a Agar y a Aser. Luego, mi querido hermano, Raquel, sí, como no podía tener hijos, le dijo a Jacob que se acostara con su empleada, con su sierva, con Bila. Y Bila le dio 2 hijos, Dan y Neftalí. Luego Dios se acordó de Raquel y le dio a José, que era el que se encontraba ¿en dónde? En Egipto. Amén. Y cuando ella se fue para Egipto, en la vejez obtuvo un último hijo, Jacob. Su hermano, el hermano directo de José, que era Benjamín. Sí. Ahora, en el versículo número 8 en adelante, vamos a hablar de los hijos de quienes, de estos 12 hijos. Si bien es cierto, no fueron tan preponderantes en su desarrollo, en su papel, sí, bíblico, pero la Biblia los hace constar simplemente para poder ver cuántos fueron los que descendieron a esta región de Egipto. Versículo número 8. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos. Ahora, ¿quién era el primogénito? Rubén. Recuerde que Rubén era hijo de Lea. Ahora, a Rubén le nacieron varios hijos. ¿Quiénes? Anó, Falú, Esrón y Carmi.
Ahora, recuerde algo especial, ¿sí? Siempre la Escritura mencionará los nombres de los varones como tal. Sí, verso número 10. Léalo, por favor. ¿Para cuántos hijos en total? Temuel, recuerde, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl. 6 hijos. Sí, el tercer hijo de Jacob, Leví. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. 3 hijos. Los hijos de Judá, léalo por favor. Ajá. Ahora, si usted recuerda la historia de Judá, Judá sufrió en carne viva, sin carne propia, sufrió ¿qué cosa? La consecuencia de su pecado, porque él fue uno de los promotores de vender ¿a quién? A José, para que fuese a los madianitas, para que nuevamente fuera llevado a Egipto. Y él, mi querido hermano, sí, percibió en su propia familia la pérdida de dos hijos, de los cuales Dios mismo se encargó de matarlos. ¿Sí se acuerda usted de esa historia? Si no se acuerda, va, retroceda y lea, que ahí se va a acordar. ¿Sí? Pues ya no la vamos a topar. Versículo número 12. Recuerden, Onán y Sela, Fares y Sara. Sí, esto no es nombre femenino, es nombre masculino. Mas que era el primogénito, recuerde esto, y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Esrom y Amul. Verso número 13. Los hijos de Isaacar, sí, este vendría a ser, sí, en este caso el quinto hijo de Jacob, fueron Tola, Fua, Job y Simrón. Este Job no es el Job, por si acaso, de la historia de la cual se habla más adelante en el libro de Job. No, este simplemente es un nombre que se repite y muy común en aquel entonces. Versículo número 14. Los hijos de Zabulón, Sered, Elón y Jaleel. 3 hijos. Verso 15, léalo por favor. Perfecto. Hasta el verso número 15, entonces podríamos decir que la narración bíblica se concentra en dar los nombres de los hijos e hijas, hablando de Dina, sí, que tuvo Jacob con su mujer Lea. Amén. Verso número 16. Los hijos de Gad, es decir, de la empleada, de la sierva, sí, Silpa. Los hijos de Gad fueron, sí, dice aquí, Sifión, Agi, Esbón, Suni, Eri, Arodi y Areli. ¿Cuántos hijos? 7 hijos. Versículo número 17. Y los hijos de Aser, Igna, Isua, Isui, Bería y Sera, ¿sí? Hermana de ellos. Los hijos de Bería, Eber y Malquiel. Es decir, 5 hijos, 4 hombres, 1 mujer. Pero de uno de los hijos también de este, sí, 2 hijos más. Ya tendrían a ser nietos en este caso. Versículo número 18. Léalo por favor. Ajá, por todos 16. Es decir, ya haciendo la suma así de todos los hijos de Silpa con sus descendientes. Versículo número 18. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo? 2, José y Benjamín. Versículo número 20. Y le nacieron a José en la tierra de Egipto 2 hijos, Manasés y Efraín. Que obviamente estos 2 hijos más adelante se van a constituir en 2 grandes tribus. Así, la tribu de Manasés y la tribu de
de Efraín. Recuerden eso, mi querido hermano. Sí, y de hecho, dentro de la tribu de Manasés, ¿cuántos han estudiado ya aquí en la iglesia? Sí, en este caso, cuando se ha hablado acerca ya de Egipto, en este caso del libro del Éxodo. Sí, recuerden, mi querido hermano, que de los descendientes de estos dos tribus van a salir. De Manasés se va a dividir en dos partes. Media tribu que va a estar antes del Jordán y media tribu también después del Jordán. Allá también en Josué se habló acerca de la repartición de las tierras por medio de estas tribus. José se abre y, mi querido hermano, sus hijos lo van a representar. Versículo número 19. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, fueron José y Benjamín, y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senar, hijo de Potifera, sacerdote de On. Verso 21, léalo por favor. Estos fueron los hijos de Raquel que le nacieron a Jacob, por todos o por todas 14 personas. Los hijos de, ahora de quién, de Dan, es decir, de la sierva Bila. Los hijos de Dan fueron Usim. Los hijos de Nactal, verso número 24. Sí, los hijos de Nectalí, Aseel, Juni, Geser y Silén. Verso 25. Estos fueron los hijos de Bila, la que dio, dice aquí, Labán a Raquel su hija, y dio a luz estos a Jacob, por todas 7 personas. Verso 26. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66 personas. Sí, más adelante va a decir que fueron 70 en total, pero si se le suman en este caso a José, que ya estaba en Egipto, su mujer, y sus 2 hijos. Verso número 27. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Pero ojo, 70 personas descendientes directos o familiares ¿de quién? De Jacob. A eso hay que sumarle los criados, las criadas, los esclavos y todas aquellas personas que las fueron adquiriendo durante toda su peregrinación, ¿sí? Antes, diríamos así, de introducirse en la tierra de Egipto. Estos 70 son los descendientes directos de Jacob. Amén. Pero entraron muchas más personas. ¿Usted se acuerda cómo pelearon inclusive en los tiempos de Abraham los pastores de él con los pastores de quién? De Lot. Es decir, que esos pastores también tenían mujeres, tenían hijos, habían sirvientes, y todos estos no entraron en el conteo. ¿Sí? Este conteo solamente se limita a ¿qué cosa? A los descendientes directos de Jacob. Amén. Verso número 28. Ahora bien, una vez que se introducieron en ese lugar, algo habrá de acontecer. Versículo número 28. Y envió Jacob, ¿a quién lo envió? Es decir, su padre, a Judá delante de sí. ¿A quién? Ahora, ¿por qué lo envió a Judá? ¿Por qué no lo envió al primogénito? ¿Cuál era el primogénito de los hijos de Jacob? Rubén. ¿Por qué no lo envió a Rubén como el representante de su padre, sino que lo envió a quién? A Judá. ¿Por qué? Había un precedente. ¿Por qué? Bueno, lo de José, el padre, obviamente, después debió haberse enterado de qué pasó. Pero algo hizo Judá. Recuerde, mi querido hermano. Esto ya lo vimos en el estudio del capítulo 45. Él hizo un juramento. Recuerda esto. Judá había hecho un juramento de responder con su vida si Benjamín no regresaba, otra vez de vuelta a la casa de su padre. Recuerden que José en Egipto, para creerles, en este caso a los hermanos, había demandado que le traigan en este caso al hermano menor de ellos, es decir, que era Benjamín. Y Judá
sí, puso su propia vida en juramento de que él lo habría de llevar a Egipto y lo volvería a retornar a su padre. Es decir, que para aquel entonces Judá constaba así, ya para con su padre tenía toda la certidumbre, tenía en este caso la garantía de ser ahora un hombre crédulo, sí, en las promesas. Ahora, por eso es que Jacob lo envía de esta manera. Verso número 28. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en qué lugar. En Gosén, sí, en Gosén. Y llegaron, dice ahí, a la tierra de Gosén. Verso número 29. Y José, ¿qué hizo por su parte? Unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello pero largamente. Sí, mi amado hermano, sí, había pasado muchos años, sí, en que su padre y su hijo no se habían visto. Recuerde que este muchacho debió haber sido vendido aproximadamente entre la edad de 12 a 15 años de edad, y ya habían pasado más de 30 años que este hombre no veía a su padre. Sí, recuerde que para aquel entonces 2 años ya había de esa profecía, 2 años de hambruna también, ¿sí? De los cuales sí, todo estaba cumpliéndose de acuerdo a la revelación de Dios. Versículo número 30. Entonces Israel, ¿sí?, le dijo a quién, a José, sí, su hijo, muera yo ahora, es decir, ahora sí he visto la promesa de Dios cumplida en mi vida, que me lleve el Señor, amén. Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Esto, diríamos, se contrapone con la primera expresión que dijo Jacob cuando perdió a su hijo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que mencionó? Acompáñenme, por favor. Ajá. ¿A dónde iba a ir? Al Seol. Sí, vayamos por un momento, mis queridos hermanos. En Génesis capítulo número 37. Génesis capítulo 37, verso número 34 y 35. Entonces Jacob, esto fue cuando se enteró, ¿sí?, del engaño de que le hicieron pasar de que su hijo había muerto, José. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio, ¿sí?, o ceniza sobre sus lomos. Y guardó luto por su hijo muchos días. Verso 35. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, es decir, hasta la muerte o hasta el lugar de los muertos. Y lo lloró, dice ahí, su padre. Ahora, qué precioso, mi amado hermano, es saber que cuando confiamos en Dios, y esto también ya lo he mencionado en muchas oportunidades, para los que esperamos en Jehová, todas las cosas nos ayudan, sí, para bien. Amén. Dios puede cambiar, mi querido hermano, nuestra tristeza, dice la Escritura, en gozo, en baile. Sí, lo mencionaba también el salmista. Dios puede, mi querido hermano, cambiar un escenario caótico, sí, nefasto, en una preciosa bendición. Usted recuerda las palabras de José cuando ya se dio a conocer a sus hermanos. ¿Qué fue lo que él les dijo, mi querido hermano? ¿Sí? ¿Qué testimonio él les dio? Después, si usted ya, diríamos, se pone los zapatos de José, si usted puede asimilar tanto mal que él recibió, ¿cómo lo asimiló José? Acompáñeme, por favor, al libro de Génesis. En el capítulo número 45 hay unas palabras muy memorables en el relato que él les puede dar a sus hermanos. Génesis 45, versículo número 5, ¿sí?, al 7. Ahora pues, les dice José a sus hermanos: no os entristezcáis
ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios, me encanta lo que dice el verso 7, Él me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Cómo había asimilado José todo el mal que sus hermanos le habían dado? Diríamos que todo lo asimiló para bendición. Amén. Sí, estaba en la cárcel y lo decía así: estoy aquí con un propósito de Dios. Estoy lejos de mi familia, pero estoy bajo un propósito en las manos de Dios. Todo, mi querido hermano, lo asimiló, sí, bajo una, diríamos así, paciencia, sí, en Dios. Génesis capítulo 46, nos sigue diciendo el Señor, versículo número 30. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Verso 31. José le dijo ¿a quiénes? Sí, a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón. Recuerde que Faraón ya se había enterado de que José, sí, estaba enviando, sí, a ver a su familia. Subiré y lo haré saber a Faraón y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Verso 32. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres, dice ahí, ¿qué función tenían o a qué se dedicaban? Sí, al ganado, sí, al pastoreo. Y han traído sus ovejas, sus vacas y todo lo que tenían. Ahora, la vaca era un animal sagrado para, sí, en este caso, para los egipcios. Y si alguien se dedicaba a la ganadería, era tenido en poco en la región de Egipto, porque obviamente los creían a ellos como sacrílegos, sí, en este caso al alimentarse de un animal que para ellos era considerado como un dios. Sí, y si bien es cierto, ellos tenían esa labor, si fuera de Egipto, sí, no eran recibidos con agrado por esa misma labor dentro de Egipto. Versículo número 33. Y cuando Faraón, eso le dice José a sus hermanos, le recomienda así que se anticipen. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombre de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres. Ahora, ¿para qué les había prevenido José a su familia de esto? ¿Para qué? Para, dice la Biblia, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Nosotros ya dimos un texto referencial en el cual el mismo Moisés le advierte a Faraón, ya eso obviamente 400 años después, le advierte a Faraón que ellos querían ir a sacrificar al Dios que les estaba llamando y que sí, en este caso tenían que salir de Egipto. Y Faraón sabía muy bien que esos sacrificios eran vacas, eran ovejas, y que para ellos sí, eso era algo abominable. Mi querido hermano, la Escritura pues entonces nos dice en el último versículo 34 del capítulo 46: porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Verso número 1. Vino José y lo hizo saber a Faraón y le dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido a la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Ahora, Gosén era un territorio, sí, muy fértil en pasto.
decir, era un lugar apropiado para la crianza del ganado. Versículo número 1. Con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Lea por favor el verso 2. Ahora, ¿por qué los tomó? ¿Con qué intención lo hizo? Para que Faraón pudiese ver el atuendo o la apariencia de sus hermanos. Y la apariencia, como cualquier, por ejemplo, en tiempos actuales, si alguien se dedica, en este caso a la labor de bombero, ¿qué utiliza como atuendo? Una especie de overol, ¿verdad? Sí, que lo cubre prácticamente todo. Si alguien va a un hospital, ¿qué tipo de uniforme usa? Mandiles. Sí, si alguien se va a la cocina, ¿qué utilizan también? Delantal. Es decir, que cada oficio tiene su propia vestimenta. Ahora, José, de una manera muy sabia, toma un grupo de sus hermanos y lo presenta delante de Faraón para que él mismo constate el atuendo de ellos. E inclusive, yo me imagino que José dice, pónganse la ropa así, aquella con la que trabajaron ayer con las ovejas, para que vengan hasta oliendo a las ovejas. Sí, y de esa manera Faraón constate todo, en este caso lo que José les decía. Versículo número 2. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Fue muy sabio, no tomó a los 5 menores, sino a los 5 mayores, a los de mayor avanzada edad, para que obviamente se vea en ellos, diríamos, la experiencia, si acaso le preguntasen también a estos. Y de hecho Faraón constató. Ahora, ¿por qué, mi querido hermano? Porque también Faraón no habría de tener gente en su territorio sin que estuviese, diríamos así, de manera inútil, sin algo provechoso dentro de ese territorio. Y mucho más si una hambruna estaba golpeando, aquella nación. Mi querido hermano, la Biblia dice en el versículo número 3 que Faraón le dijo a sus hermanos, y fue lo primero que le preguntó. Bien, mi querido hermano, yo podría decir bien que José conocía muy bien de cabo a rabo cómo era Faraón. Faraón en aquel entonces quería gente de oficio. Verso número 3. Y Faraón le dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como también nuestros. Si estos no les correspondían de esta manera, de seguro Faraón, ¿a dónde los ponía a trabajar? En oficios propiamente del imperio. Y se corría el riesgo de que también, al estar más relacionado con la gente en este caso de Egipto, también se le pudiesen pegar las costumbres de los egipcios. Mi amado hermano, Gosén fue un territorio de bendición, de hecho, para todo el pueblo, porque se limitaron a esta ciudad y no tuvieron mayor roce. ¿Con quiénes? Con los egipcios. Si bien es cierto, el pueblo se multiplicó hasta ser millones en Egipto, el pueblo no se logró contaminar con los dioses. Versículo número 4. Le dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Verso número 5, léalo por favor. La tierra de Egipto delante de ti está, es decir, toma lo que tú quieras. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado
del ganado mío. Ahora, qué bendición. ¿Por qué? Porque no solamente habrían de morar en una tierra así que estaba apta para ellos, sino que al ser nombrados los hermanos de él mayorales, ahora hasta le iban a pagar, por así, para estar ahí. Verso número 7. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y me encanta. Ahora, ¿qué sucedió con este ancianito? Y Jacob, dice la Biblia, bendijo a Faraón. Mi amado hermano, qué bendición. Sí, qué bendición al ver que este hombre, mi querido hermano, que había sufrido tanto durante mucho tiempo, sí, ahora, mi querido hermano, estaba en la casa real, en la casa de Faraón. Y sobre todo, diríamos así, un creyente bendiciendo a un incrédulo. Sí, bien la escritura, mi querido hermano, nos dice en su palabra que si nosotros hemos sido fieles en lo poco, también en lo mucho nos pondrá. Y la escritura pues entonces nos continúa diciendo para concluir en esta enseñanza del día de hoy. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos, dice ahí, y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. ¿Por qué le da este tipo de respuesta de manera muy peculiar, por cierto, a Faraón, este hombre llamado Jacob? El próximo día, domingo, la estaremos meditando, mi querido hermano, sí, con la ayuda del Espíritu Santo. Si el Señor hoy ha tenido un mensaje para tu vida, glorifícale grandemente. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo.